es Liliana García Montesinos y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Recuerden que este es un espacio para informarnos y aprender de los diversos temas que abordan la educación, cultura y, por supuesto, la innovación digital. Hoy es un día especial en el marco del Día Internacional del Artesano. Abrimos este espacio para reconocer que la artesanía no es solo un objeto ni una mercancía, sino una forma de vida, de conocimiento, de memoria y de creación colectiva. En cada hilo, en cada tejido, en cada color y diseño habita una historia que habla del territorio, de la lengua, del trabajo comunitario y de las generaciones que han transmitido estos saberes con las manos y la palabra. Sin embargo, muchas de estas creaciones han sido históricamente invisibilizadas, apropiadas, reducidas a folclore, perdiendo el reconocimiento a quienes se les han dado los pueblos que sostienen. Para ello nos acompaña una mujer cuya trayectoria artística en la música, la memoria y la defensa del patrimonio cultural es la senadora Susana Caro. Muchísimas gracias por estar aquí. También nos acompaña la doctora Araceli Romo Cabrera, quien aporta una mirada institucional, es la directora de nuestra facultad y ella hablará sobre el papel que tiene la universidad pública en la protección de la investigación y la difusión de estas culturas. Bueno, pues bienvenidas a este podcast. Muchas gracias. En SD Mente damos voz a todo el mundo. Y bueno, senadora, nos gustaría que nos platicara, cuando hablamos de voz y territorio, ¿a qué nos referimos? Y hablamos de la voz porque, bueno, pues yo tengo el gusto, porque ha sido un gusto saber todo lo que ha hecho con Tlahuitoltepec, todo como se ha dado esta noción. Yo la vi en un concierto con la Orquesta Sinfónica del Politécnico hace ya algunos años. Entonces, y siempre desde antes de ser senadora, luchando por este tipo de derechos, por las voces, por la música, por todo esto. Me gustaría que nos platicaran un poquito de todo esto que ha hecho, ¿no? Que ha construido. Claro que sí, Diana. Pues, en primer lugar, creo que el ser oaxaqueña es algo que marca para bien, porque hay una claridad del espacio, del territorio, de la riqueza cultural, de lo que implica haber nacido en un estado como mi tierra. Y pues desde muy niña tuve la oportunidad de tener este ensueño y este gozo por las tradiciones, por los textiles, por las diversas lenguas. Me involucré con comunidades indígenas desde los 16 años. Yo me iba mucho a la Sierra Juárez, básicamente a trabajar, a hacer pues trabajo comunitario, acompañar. Y después ya tuve la oportunidad de grabar el primer disco, que ya fue muchos años después, en el 97, se llamó Xquenda, que quiere decir alma en zapoteco, y decidí abordar las lenguas indígenas en ese primer disco. Básicamente fue zapoteco del Istmo de Tehuantepec, junto con grandes músicos como José Hinojosa, Manfredo Gracia, Ricardo Benítez, Omar Guzmán, en fin. Entonces siempre fue como sentirme muy arropada de lo que es mi tierra, muy orgullosa de lo que es mi tierra y por lo tanto pues también tratar de ser muy cuidadosa en todos los sentidos. Y luego pues la vida dio vueltas después de haber hecho 11 producciones personales como cantante, más de 50 producciones como directora de una pequeña asociación que se llama Xquenda también, Asociación Cultural Xquenda. Prácticamente estos discos que traigo acá, ninguno es mío como cantante, sin embargo sí como productora con Xquenda. Y hicimos mucho trabajo comunitario, ¿no? Dependiendo del tema, por ejemplo, la visibilización de los pueblos afromexicanos, de estas culturas, y hablo en plural porque son diferentes pueblos, los de Costa Chica, que es Sotavento, que los Musquis de Coahuila, Mascogos, que están en Musquis, Coahuila, en fin, y pues sus músicas y que se escucharan pues sus maravillosos cantos, que finalmente son lenguas que tienen colores que pareciera que cantan solas, pues, ¿no? Y además teniendo la visión, porque bueno, en estas intervenciones, pues la mujer ha tenido, bueno, yo he visto que han salido aquí en este disco justamente mujeres que
portan sus trajes y es un espectáculo inigualable cuando uno las ve en el escenario, tan orgullosas de lo que son, con su lengua, con la música, con sus trajes, y que ha sido impulsado desde, pues yo lo entiendo así, desde su visión y desde lo que quiere aportar. No sé, Araceli, si te ha tocado ver a estas músicos o músicas, no sé cómo decirle, en acción, ¿no? Por supuesto que sí. Primero que nada, Liliana, muchas gracias por permitirnos compartir este podcast. Senadora, me siento muy feliz y muy honrada de poder conocerla en persona y de poder compartir con usted estas reflexiones en materia de cultura, de arte y de respeto. Me parece que sobre todo eso, cuando nosotros vemos desde la parte de la universidad el respeto que se está buscando para nuestros connacionales, para nuestros hermanos y hermanas, pero sobre todo para su trabajo, porque así como les decimos a los estudiantes y las estudiantes, si usted va a decir lo que otro autor dijo, póngale, dele crédito, póngale la nota al pie, lo mismo pasa en el arte y la cultura, y más porque vemos que hay quienes en ese espíritu comercialista buscan, ay, sí, qué bonito se ve, lo voy a replicar en lo que yo hago. Sí, pero tú estás buscando una ganancia y no le estás redituando a quien verdaderamente fue el creador de ese diseño. Entonces, de verdad, mi respeto y mi admiración a su trabajo, tanto en la parte del desempeño artístico y cultural como en la parte ahora de la política, que yo creo que es fundamental. Personas como usted que dan testimonio fehaciente y predican con el ejemplo. Y si yo estoy diciendo que es importante respetar, ver que usted ha producido estos discos me parece maravilloso. Entonces, primero que nada, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Es un honor estar compartiendo esta mesa con ustedes, porque Liliana, la doctora Liliana, es también espectacular y acaba de presentarnos su última producción, que de verdad es bien bonita. Entonces, yo les invito a todos y las invito a quienes nos escuchan a que se den la oportunidad de conocer las trayectorias de las mujeres y artistas que están hoy en esta mesa, y por supuesto que no hablo de mí. Bueno, entonces sí, claro que los he visto, Lili, y las he visto en el escenario bailando y representando y con esa majestuosidad, su atuendo, pero también su lengua y la manera de vestirse y arreglarse, que yo digo, se ve espectacular. Mi mamá, por ejemplo, ama la danza folclórica, y entonces cada que hay ballet de Amalia, ¿no? Por favor, vamos, ¿no? Entonces lo disfruta muchísimo. Yo me acuerdo que en la secundaria yo estaba en el taller de danza y también con mis faldas que pesaban muchísimo, pero se ve espectacular. O sea, es un gozo poder verlo y vivirlo. Entonces sí me ha tocado. Muy bien, pues es que es parte de la memoria, digo, se vive diferente en comunidad. Acá ha sido hacer escuelas, la fundación es una escuela, y creo que si ahora en cualquier espacio de Oaxaca, que ha trascendido, pero en cualquier espacio de Oaxaca volteamos a ver la música, Tlahuitoltepec, y la música que se hace en esa parte mije, es espectacular, es un referente ya. Y no creo que solo de Oaxaca, sino a nivel nacional. O sea, viene la orquesta de Tlahui, y bueno, pues sabemos que hay un disfrute de verdad. Además, híjole, es que de verdad que uno lo disfruta, no sé cómo llamarlo, pero es que son bandas sinfónicas, porque no tienen cuerdas, entonces son bandas, lo cual se les llama sinfónico porque pueden hacer música tradicional, pero también pueden interpretar sinfonías, porque las maderas, por ejemplo, los clarinetes, y hay primeros, segundos y terceros, entonces van supliendo violines primeros, segundos, terceros, etcétera. O sea, hay todo un espejo, por decirlo algo, de suplencias, y con alientos, metales, percusiones, pueden ejecutar sin ningún problema obras sinfónicas. Entonces son bandas sinfónicas y no tienen ni mayor ni menor rango que una orquesta. La diferencia tiene que ver con la dotación. Entonces estas bandas sinfónicas en Oaxaca, esa es como la gran diferencia. Normalmente siempre son bandas que logran interpretar sinfonías, son bandas con muchos elementos, ¿no? Con muchas personas que están tocando diferentes instrumentos, y es como la diferencia con las bandas del norte. Insisto, ni buenas ni malas, simplemente son diferentes, ¿no? Entonces
Por eso como gran arraigo, y desde muy niñitos, casi todos los municipios, Oaxaca tiene 570 municipios, de esos 570, 417 son de usos y costumbres. Y parte del uso y costumbre casi siempre es aprender algún instrumento musical, y le llaman músicos de escoleta. Porque no son escuelas formales, pero como siempre están dando tequio, porque ser presidente municipal y empiezan como desde Topil y van haciendo toda la secuencia hasta llegar a ser presidente o presidenta municipal, síndico, que es el que tiene más trabajo, en fin. Pasan por organizar todo este tipo de compartir los saberes. Y Tlahui en especial tiene una escuela que la fundaron ya hace mucho más de 40 años. Yo estoy tratando de recordar, pero no quiero decir el tiempo que ya tiene la escuela, pero por lo menos junto a mi sillón favorito en mi casa, su casa, está un libro hace mucho tiempo de los 40 años de la escuela de Tlahui. Entonces tiene muchísimos años, como bien decías, es toda una referencia. Por supuesto, no solo en Oaxaca, insisto, No. Me parece que a nivel nacional y muy probablemente a nivel internacional pero me llama la atención el apoyo que has dado a mujeres y que creo que a veces no son visibilizadas, no todo el tiempo. Oaxaca tiene lo suyo, pero en cuanto a la música, yo he visto la banda o la orquesta de mujeres y bueno, a uno se le enchina la piel porque las ves tan empoderadas que dices, prácticamente, aunque uno tiene un doctorado, dice, si ellas pueden, yo puedo. O sea, literal, ¿no? Es como levantar la moral, el ánimo y todo lo que uno es, ¿no? Como parte de... Pues tal cual, se han ido empoderando, y hay varias bandas de mujeres en Tlahui, Mujeres del Viento Florido, y la banda que dirige Conchita Hernández, que no recuerdo ahorita el nombre, es una palabra muy complicada para mí, una lengua en la que nunca pude cantar precisamente fue el ayuk. El mije para mí es muy complicado porque es muy gutural, igual que me pasó con el chinanteco, por ejemplo, dije no hay manera, pero en otras sí he tenido manera de poderme acercar, pero estas que son súper guturales para mí se me complican, y hay varias. Conchita, por ejemplo, es un caso precioso, debe de estar en este disco. Conchita, Conchita, ¿dónde estás, Conchita? Ella ahora es ella. Yo la conocí de 7 años, hace mucho tiempo, y ahorita Conchita es la primera flauta de la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional, por ejemplo. ¿No? Entonces, nada más. Este tipo de escuelas, también hay una escuela muy conocida en Sogocho, que es ya la Sierra Juárez, Tlahui está en la Sierra Mije, y son semilleros de lo que le llaman de alientos, ¿no? De todos estos instrumentos de aliento. Muchísimas orquestas sinfónicas, ahí sí ya hablo de orquestas, porque ya tienen cuerdas, violines, chelos, etcétera. Están nutridas de muchachos y muchachas que emergieron de estas comunidades, y como vienen con un gran nivel, porque desde niñitos saben seguir un director, pueden leer una partitura por esta tradición que hay, pues los encuentras, ¿no? en todas estas orquestas ya en otros estados de la República. Así es. Además, bueno, yo a mí me ha tocado ver a los niños que en una festividad o en una fiesta patronal vienen y bueno, se hace una cosa maravillosa de niños y niñas que están tocando la música. Pero bueno, vamos a seguir y bueno, pues, ¿qué pasa con la música? ¿Hay plagio tanto como en la artesanía? Es bastante más sencillo porque eso sí está bien reglamentado en la ley del derecho de autor. Más de 8 compases es plagio. Entonces es muy fácil poder definir un plagio en la música. En lo que era muy complicado fue en 2015, precisamente yo me fui a cantarle a mis paisanos que me invitaron en Oaxaca, California, como le decimos de broma, y entro a un centro comercial porque tenía que comprar algo que se me había olvidado, y de pronto pues me topo en una tienda al fondo y vi la blusa de Tlahui, la cual de verdad creo que puedo reconocer hasta con los ojos cerrados. He ido cualquier cantidad de veces a Tlahui y los conozco hace demasiadas ya décadas. Y creí que
que estaban haciendo una presencia de México o de Oaxaca, como muchas veces ocurre aquí en el Palacio de Hierro. En el Palacio de Hierro en muchas ocasiones les dan como espacio a los diferentes estados de la República. Entonces yo entro a la tienda así con una sonrisa de oreja a oreja creyendo que era una presencia de México, y lo que me encuentro es un rack que decía precisamente Isabel Marant, colección Etual primavera, verano o otoño, invierno, no me acuerdo cuál de las dos, así tal cual está aquí. Y de verdad para mí fue como un shock, porque la blusa no es que se pareciera, es que era idéntica a la blusa tradicional. Hace rato, antes de que empezáramos a grabar, platicábamos que las culturas son vivas y van cambiando y se van moviendo de formas, de colores, de símbolos, incluso de la utilización de ciertas telas. Pero a Marant se le ocurrió exactamente usar la blusa la más tradicional, los tonos que se han usado toda la vida, y pues es muy fácil poder reconocer. Entonces, desde el 2015 yo me empecé a topar contra la pared y decir, ¿qué hacemos? Lo único que logré fue empezar a tuitear que me había pasado esto, que qué se hacía. Después, casualmente, pues tuve que llegar aquí con culturas populares, me acerqué a diputados, me acerqué a senadores y todo el mundo me decía, qué terrible, pero nadie hizo nada. Y después, pues la vida dio vueltas y la que llegó al Senado fui yo. Entonces, pues yo tenía dos obsesiones. Una era ver cómo se podía parar el tema del plagio en textiles y en muchas otras cosas, porque también han plagiado cerámica, en fin, muchas otras cosas que no es fácil de definir en la ley del derecho de autor, como sí la música, como sí la literatura, ¿no? Y mi otra obsesión era el reconocimiento constitucional de los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, ¿no? Entonces, pues yo venía muy clara que venía por eso, y por eso dejé un rato la música y pues ya. Esas dos cosas se lograron, entre otras. Y el tema de la ley, que tiene un nombre larguísimo, porque me cambiaron el nombre en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, y se acabó llamando Ley de Protección al Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano. En fin, así se llama. Y hay que ir a explicar la ley. Siempre que puedo y casi siempre que me invitan, yo voy, porque es un nuevo derecho que la gente tiene que entender, que ya no se tienen por qué simplemente decir que qué pena que haya un plagio, ¿no? Enojarse, sentirse pues indignados, sino ya hay una vía legal para el cual meter una queja administrativa o de plano una demanda penal. Se puede por ambas vías. Siempre recomendamos la queja administrativa porque es más fácil poder llegar a un arreglo, y hasta ahorita ya hemos logrado que varias empresas puedan llegar a convenios que son propicios para ambas partes, porque pues como bien dicen, más vale un buen arreglo que un pleito eterno, ¿no? Y además las comunidades suelen no tener abogados, y bueno, también para eso estamos, para poderles acompañar. Y la propia ley mandata tanto a la Secretaría de Cultura Federal como al INPI con N, y lo aclaro porque suena igual, hay un INPI con M, el INPI con N, que es Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que por cierto ya también tendría que llamarse y Afromexicanos, esperamos que ya ocurra, y es obligación de estas dos instancias acompañar a las comunidades. Entonces, pues ahí vamos ahora en este otro espacio, en este mundo raro en el que me fui a meter, pero que es muy importante, porque creo que por eso tenemos que haber legisladores y legisladoras desde diferentes estados y diferentes mundos, porque podemos apartar ese pedacito de realidad que cada quien conoce, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que estamos charlando, me gustaría... ¿Te puedo hablar de tú? Por favor, te lo agradecería infinitamente. Me gustaría invitarte a que justamente en el marco del 50 aniversario que estamos celebrando en la FES, tenemos 50 años de existir como institución de educación superior. Muchas gracias. Y la carrera con más matrícula en la facultad es Derecho. Entonces a mí me encantaría invitarte
para que puedas darnos una conferencia magistral en este marco de los festejos, tanto para docentes como para los propios estudiantes y las y los estudiantes de la carrera, y nos platiques sobre estas iniciativas y sus implicaciones. Porque de pronto me parece que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos buscan irse por el lado que ellos consideran que les puede redituar más económicamente hablando. Sin embargo, me parece que es importante, y esta es una parte de que nos toca a la universidad, que nuestras y nuestros profesionales sean sensibles a esta necesidad que tenemos en el país de la defensa de los aspectos culturales y patrimoniales, y de a quién le corresponden y de qué hay que hacer al respecto para poder defender. Entonces a mí me encantaría, si te parece, poder invitarte y convocarte y de una vez irles avisando a las y los abogados, tanto en formación como los egresados, para que vayan. Y también si tienes la escuela que hace diseño. Claro, hagámoslo juntos, o sea, magnífico. Porque me parece que tienen que saber que existen estos nuevos derechos y, como dices tú, tener esta sensibilidad, esta ética aplicada. Porque sí hay muchos abogaduchos, y sí lo digo con toda conciencia la palabra abogaduchos, que les van a vender que, por ejemplo, el INPI con M, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene herramientas que pueden servir también para la protección, pero de pronto las venden con características que no tienen. Por ejemplo, las marcas colectivas. ¿Sirve una marca colectiva? Sí, sirve una marca colectiva, pero lo único que protege una marca colectiva es la marca. Suena redundante y parece tonto, pero les van a contar que al registrar la marca colectiva están protegiendo el huipil, por ejemplo, que tú traes, ¿no? Que seguramente es de la parte amuzga de Guerrero. O que que yo traigo, que es se llama Venustiano Carranza y es una comunidad de Chiapas. Y no es cierto. Es lo más fácil abrir, es el trámite más sencillo, es abrir una marca colectiva. Lo único que una marca colectiva protege, por ejemplo, aquí pues está la de Xkenda. Aquí dice Asociación Cultural Xkenda y por supuesto que lo tengo protegido como marca. Entonces, pues, ¿qué es? Es la tipografía, el nombre y el dibujito y los colores. Eso es lo único que protege una marca colectiva. Entonces, ¿le sirve o no a unas artesanas? Sí, pero para organizarse como un colectivo y decir, bajo esta marca, Juanita, Petrita, Ernesto, yo qué sé, los involucrados y las involucradas salimos a hacer la venta de nuestras artesanías o de nuestras obras de arte o lo que estén haciendo, si es que es en serio, son piezas únicas, bajo este nombre, ok. Pero muchos abogados van y les confunden, como si estuvieran haciendo casi una denominación de origen, que es otra de las herramientas que maneja el INPI con M. Entonces, es importante porque ahorita las comunidades se pueden ir como por varias vías. Y ojo, la ley no prohíbe que haya colaboración, al contrario, la fomenta, pero en el orden correcto, no que les pidan disculpas cuando ya fueron plagiados, sino que desde el origen, como si fuera un libro, digas, oye, voy a tomar esta parte tuya, ¿me lo permites? ¿Y qué acuerdo tomamos? Claro. Y la ley, sabiendo que son tantos usos y costumbres diferentes, tantas culturas vivas diferentes, nosotros nunca mandatamos cómo tienen que ponerse de acuerdo. Mandatamos que se tienen que poner de acuerdo en base a cómo ellos se organicen. Entonces puede haber un convenio de decir, bueno, como esto es, por ejemplo, la blusa de Tlahui, como nos da identidad a toda la comunidad, no es que sea solo de las bordadoras, porque aunque yo no sepa bordar, si yo nací en Tlahui y soy taxista, pues también es mi blusa y es mi derecho a la identidad y es lo que me da identidad. Entonces, lo ideal es que sea algo que vaya a beneficiar a todo el pueblo, un camino común, algo que tenga que ver con el agua, con que llegue el agua a otros espacios, no sé, el salón de 6º año de primaria, no tengo idea. La cancha, o dinero que el municipio decidirá cómo lo va, un porcentaje, como ellos quieran. La ley es absolutamente abierta en ese sentido porque no mandata donde no tiene que mandatarte. La ley es la primera que tiene que ser respetuosa de cómo las comunidades se ponen de acuerdo.
todo esto para decirte que claro que voy y que ojalá, es que sí, porque luego las personas se van maleando en el camino y es importante decirles desde el origen que vayan con el corazón puesto en el servicio y que les vaya muy bien económicamente, es que no está peleada una cosa con la otra, pero no se vale ir a los espacios donde hay menor conocimiento de derechos y hacer estas confusiones brutales. Pues. Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, los marcos éticos desde los cuales tenemos que propiciar la formación de quienes están en carreras como diseño industrial, como derecho, como arquitectura o toda la parte de arte y diseño en otras facultades, los queremos invitar a que nos formemos en este sentido del respeto al otro, de su trabajo, de la historia y de lo que están plasmando como la parte de la identidad cultural de su propia región y de su propio pueblo, pero también de nuestro país. Estamos en México, que es un país grandioso y majestuoso en historia, en identidad, en culturas, en tradiciones, en producción cultural. Entonces sí queremos invitarles a que se sumen a estas iniciativas, que creo que sería muy valioso empezar a desarrollar proyectos que queremos seguir impulsando en Aragón, transdisciplinarios, en donde estén participando distintas carreras y áreas del conocimiento, pero que sumen y que incorporen a la parte de los pueblos originarios. En este sentido, una parte importante de nuestra responsabilidad tendría que ver con la coproducción. Es decir, ya no nada más te investigo, ya no nada más doy cuenta de lo que tú haces como población, sino colaboro contigo y te apoyo y te ayudo y juntos nos enriquecemos para generar productos que te convengan a ti y que nos llenen de riqueza a la universidad. Entonces, en ese sentido, el marco ético, la invitación a la formación sensible y respetuosa de los pueblos originarios, la coproducción en materia de lo que quieran ustedes, de generación escrita, de investigación, de producción. Queremos invitarles e invitarlos a todas y entonces ya quedó grabado que estamos comprometiendo a la senadora que vaya a Aragón y nos ayude y nos Con apoye. mucho gusto, si de eso pido mi limosna. De verdad creo que la labor de un legislador y más siendo federal no debería determinarse en el día que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Digo, ese día hasta abrimos una botella de mezcal porque es un reto lograr que una iniciativa se convierta en ley. Pero el segundo gran reto es que se aplique. Sí. ¿Y cómo se va a aplicar? Cuando la gente exige su derecho. Sí. Si no, pues qué bonito, cuánto trabajo, pero el tema es que sirva, no nada más que exista. Así es. Totalmente de acuerdo. Y que esos profesionales en formación tengan esa sensibilidad sí, para regresar. Que ustedes como FES fuesen la primera instancia donde hubiera una especialización en acompañamiento comunitario, ¿no? Tanto en derecho como en diseño. Tomamos nota. Sí, listo. claro. Sí, de verdad, sería increíble, porque no es algo menor. Yo no me quiero meter en el tema de la ley, porque claro que es una ley compleja, porque somos complejos, como les decía hace rato. En Australia, cuando alguien plagió un diseño y lo pusieron en un piso, bueno, se les fue todo el poder judicial australiano, pero tienen 10 elementos de cultura e identidad, y nosotros tenemos miles de elementos de cultura e identidad. Entonces, por eso teníamos que generar una ley marco, para que las comunidades, parte de la ley es invitar a las comunidades a que ellas hagan su propia lista de elementos de cultura e identidad. ¿Por qué no la debe de hacer un antropólogo nada más? Ojalá los antropólogos, los sociólogos, quienes están haciendo trabajo comunitario, podamos acompañar, porque eso está muy bien, pero quien tiene que definir qué cosa es ser ICOT son ellos y ellas. Quien tiene que definir qué cosa es ser maya de tal zona de Chiapas, de Yucatán, de donde sea, son ellos y ellas, y nosotros ser acompañantes respetuosos. Entonces, parte de la ley, ese es el reto, que cada comunidad defina. Y de pronto, de verdad, pasan milagros maravillosos, porque casualmente también lo hicimos en San Antonino Castillo Velasco, ¿no? Que hace ratito Liliana nos enseñaba una obra
de arte preciosa, que fue este libro que hiciste con los niños y niñas de esta comunidad, donde hicimos este ejercicio de elementos de cultura e identidad. Y fue hermosísimo ver que llegaban señoras ya muy mayores con puntadas bordados que ya no se estaban usando. Y llegaban con el retacito casi deshilachado, pero decían, oigan, esta ya nadie la hace. Sí. O otro elemento de cultura e identidad que tienen en esa comunidad son las empanadas del mole amarillo. Esas dichosas empanadas de amarillo que ya las encuentras en la ciudad de Oaxaca, son originarias de San Antonino. Y llevan una hierbita muy especial que ya estaba un poco perdida porque nace en el campo de manera natural, no se siembra. Y de pronto decían, no, pero es que ya la receta original ya no la podemos hacer. Y que sale una familia diciendo, yo tengo, ¿quién quiere? Yo se los regalo. Entonces, nosotros lo único que hicimos fue provocar el encuentro y empezaron a pasar milagros preciosos dentro de la del propio encuentro humano, de querer definir quiénes sí son en ese momento en el que se encontraban, porque es como una fotografía de ese momento, porque van a ir cambiando. Claro. Sí. Entonces, la ley lo que invita es a la organización comunitaria. ¿Para qué? Como les digo, antes del plagio, porque en cuanto llega el dinero, todo se complica. Sí. Entonces, mejor que ya se hayan puesto de acuerdo, y parte de la ley también lo que les dice es, hagan una lista de todo lo que sí quieren vender, porque para eso lo hacen. Tampoco podemos llegar aquí, es que son cosas sagradas. No. Yo los huipiles que tengo, yo los he comprado porque para eso los están haciendo. Y claro que yo no los voy a tomar de trapeador, los voy a usar con todo el respeto del mundo, pero los compré, para eso lo hacen, para llevar comida a su mesa, para comprarle ropa a sus hijos, pero tienen elementos que son sagrados para ellos y que no quieren vender. Entonces también les decimos, hagan esa otra lista de qué cosa no está en venta. Claro. Mi ritual de la sanación de no sé cuál, el conocimiento de partería tradicional, yo no sé qué sea sagrado para cada quien. Entonces, de una vez les invitamos a que hagan ellos mismos esa evaluación, esa diferenciación, para que ya esté muy claro cuando nadie se les ha acercado y cuando nadie les ha plagiado. Porque sabemos, todos somos seres humanos y luego las cosas toman cursos que no deberían. Definitivamente. Y sobre esto, bueno, ¿qué retos? Porque bueno, si bien antes las comunidades, o a lo mejor no se hablaba tanto de las comunidades, porque no teníamos las redes sociales y todo lo que hoy está, y que los niños los utilizan, pensamos que no, pero sí, pero también los adultos, pero también intentan hacer un mercado a través de estas redes, y lo que acaban provocando pues es esto, ¿no? Que a lo mejor me apropio de su propia cultura. Entonces, ¿qué retos legales hay en torno a lo que se está haciendo en redes? Porque es una realidad que hoy no podemos salir de la parte social dentro de esta, no llamaría virtualidad, pero sí dentro de esta digitalización. Entonces, como legisladora, ¿qué retos hay en torno a esto? Pues yo creo que la parte digital es una extensión de nuestra realidad, además de todo lo que ya se agrega, ¿no? Entonces, es un espacio que también ya está regulado, porque, a ver, si alguien empieza a hacer como una venta en una tienda virtual, pues tiene exactamente las mismas consecuencias con la ley que si lo vendieran nada más en una tienda donde físicamente vas y entras al espacio. Tiene la misma consecuencia legal. Entonces, yo considero que el gran reto es hacerle difusión. Cuando yo hacía estos discos con comunidades o con personas, cantantes, músicos, yo siempre les decía, a ver, como músicos y como artistas independientes, cuando nosotros acabábamos una producción que ahora ya tristemente ya no se hacen, bueno, yo soy a la antigüita, me encanta el objeto, ¿no? Porque entiendes quién lo hizo, quién solió, quién toca qué, en fin, yo sí los extraño. Sí. O como un libro, ¿no? Yo siempre les digo, aquí está el 49% del trabajo. El 51% se llama difusión y más difusión, porque como artistas independientes
A nosotros nos cuesta mucho trabajo llegar, que el otro se entere de qué le estás proponiendo, de qué cosa les estás ofreciendo. Y ahora que estoy de este lado de legisladora, digo, pues es que es lo mismo. O sea, el 49% que me costó muchísimos años de trabajo, pues ya qué bueno, qué bonito que ya se publicó en enero del 2022, pero el 51% de mi trabajo se llama difusión. Tengo que ir a hacer difusión para que la gente se entere que tiene este derecho y se les antoje organizarse y tomar la ley de marco para que cada quien, como lo usa en su comunidad, se organice, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, que la gente se entere de que tienen un nuevo derecho. Que eso es pues bastante complejo. Recuerdo, por ejemplo, los triquis, ¿no? Que estaban tan cerrados y de repente, bueno, los niños fueron como abriendo. Tampoco es que estén abiertos completamente ahora, pero justo, ¿no? Esta parte de ritualidad o esto, bueno, yo fui a hacer imagen en algún momento a San Miguel Copala y era una comunidad muy ruda, ¿no? En relación a lo que quiero que veas y lo que no quiero que veas. Es algo muy complejo. Y está bien. Por supuesto. Y eso lo tenemos que saber, claro, ¿no? De este lado, porque entonces no voy e invado, no voy y no dialogo, no voy y claro, no... Es lo que ellos quieran, pero que se organicen. El tema es que ellos mismos sepan qué quieren y qué no quieren, y que sea un proceso comunitario, que nosotros como fuereñitos podamos acompañar si es que nos requieren, y si no, qué bueno que ellos se puedan organizar. En Oaxaca y en todos los estados, pues ya hay mucha gente en las comunidades, muchísima gente que sale a estudiar una carrera y que, como es tradición, por lo menos en mi tierra, muchos vuelven a entregar lo que ahora tuvieron la oportunidad de aprender afuera. Entonces ya no es difícil que ellos puedan llevar este otro conocimiento más occidental llamado derecho, ¿no? Y decir, a ver, cómo nos organizamos, además de nuestros usos y costumbres, pero pues que si pasa algo afuera, yo siempre les pongo el ejemplo del territorio, ¿no? Perdón que hable de Oaxaca, pero pues es lo de donde tengo que hablar. Por ejemplo, en Oaxaca el 80% es propiedad social. 95%. El 80% es comunal, 15% agraria, y solamente hay 5% de propiedad privada en todo el estado. Entonces, por ejemplo, yo voy a explicar esta ley en Oaxaca, es muy fácil para mí, porque es como la tierra, es de todos. Entonces, este elemento de cultura no es de doña Juanita que sabe bordar, es de toda la comunidad a quien le da identidad. Pero, por ejemplo, hay otros espacios en el territorio nacional que las propias artesanas o artesanos creen que es de ellos, y solo de ellos. Dices, es de identidad de a quien le corresponda, ¿no? Sentirse de esta cultura, ¿no? Quien se autorreconozca como esa cultura. Entonces, hay que estar haciendo difusión y hay que estar enseñando las bondades de lo que invita, por ejemplo, en este caso esta ley, como hay muchas más, o por ejemplo con la ley de salud, que logramos hacer este cambio a la ley de partería, a la ley de salud, donde un artículo específico que logramos cambiar, se nombra ya el respeto absoluto que un ente tan importante como es la Secretaría de Salud Federal debe de tenerle respeto absoluto a la partería tradicional, cosa que de pronto nada más en la palabra se dice, qué bueno que existen, porque, ¿no? Pero en la acción de pronto no hay una congruencia, bueno, no tan de pronto, en muchísimas ocasiones no hay una congruencia, y por ejemplo, hay daños colaterales, como los niños que nacen con parteras tradicionales, como les quitaron el certificado de nacimiento, y no está escrito en ninguna norma, pero ya se hizo uso y costumbre para mal, que ya las diferentes pequeños hospitales o centros de salud ya obligan a la parturienta a ir antes de 72 horas para auscultarla y ver que realmente tuvo al bebé y lo acaba de tener, para que entonces les den este papel con el cual pueden ir a un registro civil a sacar su acta de nacimiento.
En Oaxaca hay más de 5,000 niños ahorita que nosotros conocemos, tenemos contabilizados, que no tienen acta de nacimiento porque no tienen ese papelito, porque sus mamás lo tuvieron con una partera. Y como les digo, a ver, no es un tema de New Age, o sea, no es de qué bonito voy a tener el parto en agua. No, es una realidad, no existe una clínica, no es una opción de, ay, voy a la clínica o mejor lo tengo en el árbol con un... No, o sea, no existen clínicas, punto. Entonces, el Estado mexicano tiene que ser sensible, respetuoso y congruente con todas estas cosas, porque la partería también es un uso y costumbre, son saberes, ¿no? Saberes que se olvida, ¿no? O sea, que pensamos que son ajenos y yo digo, pues creo que sería el oficio más antiguo, tal vez, si es que lo pudiéramos llamar oficio, y que está ahí, y que sí es un tema muy, muy profundo en donde, justo esto de los niños no pueden estudiar. Bueno, yo acabo de estar y me dicen, no puede entrar a la escuela porque no tiene acta de nacimiento. Exacto. Y el derecho a la identidad, ¿dónde queda? Así y todo es un tema colateral, porque es. a la partera tradicional le quitaron la posibilidad de dar el papel del reconocimiento del nacimiento, ¿no? Por supuesto. Ahora el día que yo presenté aquí, perdón que te interrumpí, no. por ejemplo, que aquí en el pleno, lo señalo para allá, como yo les dije a todas las personas que están ahí, les dije, mi mamá nació con una partera en Oaxaca. O sea, mi mamá, la generación anterior a mí, o sea, todas nuestras abuelas, todos nuestros abuelos, la gran mayoría nacieron con parteras, o sea, por Dios, no estoy hablando del hace 5 siglos. Entonces, qué rápido olvidamos lo que la partería tradicional ha hecho por el país. Y como yo les digo, a ver, no es quien llegó de casualidad a vender en una comunidad o en la esquina de aquí de un mercado de viene, llévese la pomada. No es un merolico que vende pomadas. Es doña María, que tiene 70 años y que todo el mundo la conoce y que mínimo la mitad del pueblo nació con ella y que es una institución en la comunidad. Estamos hablando de gente que son instituciones. O sea, todo el mundo sabe quiénes sí son las parteras tradicionales. Por supuesto, y que tienen el conocimiento de las plantas medicinales y que tienen el conocimiento de tantas cosas que a veces uno cuando revisa tesis, dicen, la educación, de 1 a 6 nos dijeron que era esto, ¿no? Perdón. En lo que recupera el aliento, Liliana, porque se quedó sin aliento de lo que estamos diciendo en este momento. Pero yo quisiera retomar un poco lo que estamos platicando en este momento y decir que a mí me parece que nuestro gobierno en múltiples momentos ha hablado de este respeto y lo ha mostrado en diferentes momentos de manera muy clara y contundente a todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Entonces me parece que sería... no tan complicado invitar a lo mejor a mesas de reflexión de si realmente con estas leyes y con estos matices que se está dando estamos siendo verdaderamente respetuosos de los pueblos originarios y de lo que ellos emana, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, que no estamos hablando, como bien comentabas, de hace cientos de años, sino de literalmente algunos años atrás, claro. Unos años atrás, y todo esto que nos representa y que es parte de nuestra identidad, tendríamos que preservarlo, resguardarlo, mantenerlo, visibilizarlo, difundirlo por todos los medios que tengamos a la mano. Entonces, yo creo que también desde la FES Aragón invitamos, ya hemos invitado a la senadora, pero quizá también a las otras partes que tienen que ver en la toma de decisiones, a que las decisiones no sean tomadas desde a lo mejor una curul o un escritorio, sino que seamos más respetuosos, pero realmente de lo que implica nuestra historia y nuestra gente, nuestro pueblo, nuestras tradiciones. Y entonces, en ese sentido, únicamente quizá habría que matizar, que precisar, que debatir, que abrir a las posibilidades para que seamos más flexibles, pero en verdad, y que eso se note y se refleje en las leyes, pero en el actuar cotidiano. Este problema de no tienen acta de nacimiento porque estuvieron con una partera, y entonces cómo respetamos ese trabajo y cómo lo respaldamos, pues a lo mejor es algo que se puede resolver sencillamente, pero invitamos a quienes tengan que ver en esta toma de decisiones a que nos acerquemos y lo debatamos
debatamos y se hay que pueda debatirlo, poner por porque escrito. fíjate que tristemente salió en el Diario Oficial de la Federación, o sea, validó este cambio a la ley la Presidencia de la República con su Consejería Jurídica, y sin embargo, como nos comentaba hace rato Liliana, salió una norma nueva en la Secretaría de Salud que contradice este cambio a la Ley de Salud. Entonces será muy bueno platicar, sin gritos ni sombreras, nada más con pasión, pero es que hay que necesitamos congruencia. Mira, parte del asunto de lo que dicen las autoridades, ay, perdón que me ría, pero es que deben de tomar cursos, y una propuesta que había es que tenían que ir, o la propuesta era que se fueran a San Miguel de Allende X número de meses a tomar cursos de partería, y que entre ellas se compartieran cosas. Es que no es la primera vez que esto ocurre. Las parteras ya están hasta aquí de estas ideas maravillosas desde la Ciudad de México, que se le ocurre a alguien de muy buena fe, pero que no está entendiendo nada, porque doña María ni siquiera habla español. Porque doña María no nada más es partera, es abuela, es madre de familia, tiene sus pollos, hace cotidianamente labor en el campo. O sea, no hay manera de que se vaya 3 meses a San Miguel de Allende a que una mujer que tiene una escuela de partería profesional les dé tips. Qué bueno que les dé tips, sí, pero métete en su mundo, llévalo a su comunidad, que doña María, y no te apropies del conocimiento de doña María. Entonces, híjole, es complicado. Sí, además, ¿quién certifica? Exacto. La medicina occidental. Exacto. O sea, desde un nivel de superioridad, ¿no? Un médico con título decide si la partera... Tiene. Y de verdad, si te metes a ver sus estadísticas, las muertes que ellas tienen, los problemas son bien bajitos, porque ellas mismas saben cuando no van a poder traer a los bebés porque viene... No me preguntes cómo lo saben, pero ellos lo saben, porque lo palpan, porque lo conocen, y ellas mismas a veces te dicen, tienes que ir a un hospital, porque no te voy a poder ayudar. Ellas mismas lo canalizan. Son las más conscientes de cuándo no van a poder. Y yo creo que esta parte es fundamental, esta soberbia occidental que nos hace sentirnos superiores a otra persona por el hecho de lo que tú quieras, y entonces menospreciamos estos saberes originarios, ancestrales, que a veces, la verdad, son más poderosos que los que nosotros adquirimos en un aula. Yo me acuerdo que hubo un momento en el que desde el campo se quiso dar apoyo a los agricultores y las agricultoras, y entonces ya sabes, ¿no? Así como vestiditos acá con yo tengo el poder en la mano y el saber, y llego y me decían, es que no funciona, porque nosotros llegamos con los agricultores a querer enseñarles cómo sembrar, cuando ellos me dicen, compañero, así no es. ¿Cómo ¿no? te explico? ¿Cómo te explico que aquí eso no funciona? Sí, claro. Además el cambio, porque no nada más es la partería, sino muchos de ellos el enterrar el ombligo, el entierro de la placenta. De simbolismo, o sea, ¿no? y que son parte de la cultura. O sea, el cerrar eso es cerrar parte de la cultura. Eso no va a ocurrir, me y ya parece. no estamos respetando entonces. No, además, si el Estado entonces va a quitar eso, que lo supla. Primero que lo supla antes de que lo quite. ¿Vas a poner un hospital con el número de camas suficientes para que todo el mundo venga a tener aquí a sus hijos de manera occidental? Está bien, pero pon el hospital. Y luego quitas a la partera, o luego la limitas si es que no la quitas. Ahorita hay muchas parteras que tienen que trabajar escondidas. O sea, la realidad de las parteras tradicionales actuales es terrible. Entonces, pues no, hay que decir las cosas por su nombre, porque sí es muy ofensivo que haya un discurso y que en la acción haya algo totalmente incongruente, porque no hay como el Estado la supla, porque en la pandemia estuvieron ayudando, aunque no fueran médicas generales, ¿no? Pero como bien decía Liliana, conocen tal hierba para desinflamar, conocen tal, y finalmente fueron las que sí atendieron, ¿no? Entonces, híjole, más respeto y más realismo. Y está bien, si quieren que vayamos para allí y alcanzan, pues el Estado lo dirá, pero primero suplan antes de andar prohibiendo. La verdad que sí, y sí, la pandemia fue un gran foro para ellas, y muchos espacios decían con ajo,
con limón resistimos la Oye, pandemia. y todos los niños que nacieron, Sí, ¿quién los cachó? Exacto. Pues ellas. Claro. Porque no había manera de llegar a un hospital, porque todo estaba lleno de COVID. Exacto. Sí, no, son tantos temas ahí. Pues yo un poco por la hora, pero perdón. Pues Susana, ha sido un privilegio, un gusto tenerte con nosotros. No sé si quieras hacer un comentario final acerca de esta charla que hemos tenido, que créeme que vamos pianito, pero se ha unido mucha gente con nosotros a hablar de estas voces y de estos saberes. Qué bueno. Nada, pues mi agradecimiento, gracias por invitarme y pues aquí estamos, cada quien aporta un poquito desde donde está. Ustedes, qué maravilla que tengan estos espacios abiertos en la FES y la más feliz de acompañarles cuando ustedes me lo digan. Y pues a seguir, porque nuestro México es tan grande y tiene tantas culturas vivas, por lo tanto, tantos elementos de identidad que no nada más nos regocijemos, sino actuemos en consecuencia, con congruencia y pues adelante, ¿no? Que hay que festejar que existan estos espacios como los que ustedes están provocando. Esperemos que sí. Araceli, ¿algo con lo que quieras cerrar? Muchas gracias, Lili. Bueno, en primer lugar, agradecerte, senadora. El espacio, ustedes no sé si lo estén viendo, pero esta oficina está llena de arte de nuestro país. Está bien bonito, todos los cuadros, todas las piezas de cerámica, las cestas, además tu atuendo está espectacular. Entonces, de verdad les invitamos y las invitamos a que no solamente se quede en la escucha de este podcast, sino a la acción seria, reflexionada, consciente de cómo podemos apoyar para que se respete lo que somos, porque todo esto es lo que somos. Entonces, México no solo es la Ciudad de México, México es muchos Méxicos y en cada estado hay una diversidad increíble. Yo recuerdo Oaxaca, amo Oaxaca, porque no solo la comida, sino la artesanía, el mezcal. ¿Qué vamos a decir? Yo quiero decirles que conozco a un grupo, una colectiva de mujeres que se dedican a comercializar mezcal de Guerrero. Y entonces ellas han ganado premios internacionales. Bueno. Así es que ahora que vayas a la FES, te vamos a regalar una botella de ese mezcal de mujeres. Me encanta. Si me estás oyendo, Betty, te voy a encargar botellas de mezcal. Bueno, entonces, además las queremos invitar y los queremos invitar a que digamos no al regateo. Cada vez que tú vayas a comprar una pieza de artesanía, por favor evita, pero ¿cuánto es lo menos? Y si me llevo más, ¿en cuánto me lo deja? Al contrario, págale más a ese artesano y a esa artesana, porque si nosotros supiéramos las horas que hay detrás y el desgaste físico que hay detrás de cada pieza que ellas y ellos hacen, no haríamos eso. Entonces te invito no al regateo, cómpraselo directamente a los artesanos o a través de quienes los apoyan, pero de manera seria y consciente y bien remunerada, porque además vas, por ejemplo, al tianguis que se pone en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, y es espectacular lo que ves. Las muñequitas que hacen con hojas de maíz, cómo bordan, cómo presentan las cosas que hacen a mano, es espectacular. Entonces, Susana, qué padre todo el trabajo que has hecho en todos los sentidos. Ya me falta agüita o mezcal, cualquiera de las dos. Gracias por este espacio y con mucho gusto te esperamos en Aragón, y a todos y a todas los que quieran formarse y hacer acompañamiento para los pueblos originarios en todo lo que necesiten. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Estén pendientes de nuestro siguiente episodio. Esto fue Nuestras Voces. Nos vemos. Hasta la próxima.